Vamos a arrancar con un tema que resulta muy interesante porque viene desde que estaba en el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Fue un tema que generó muchísimo debate de ambos bandos políticos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, mucha gente que dijo, claro, que urge que se haga una reforma electoral. Y del otro lado lo que desencadenó pues fue todo un movimiento llamado Movimiento Rosa o la Marea Rosa que se alió bajo el lema del yo defiendo al INE. Bueno, ya en estos últimos días la presidenta Claudia Sheinbaum ya dejó ver que durante su gobierno sí se impulsará una reforma electoral. Lo comenta ayer y hoy da nuevos detalles al respecto. Le preguntan sobre esta reforma electoral que todavía no tiene una fecha concreta, pero la presidenta de entrada descarta que se vulnere la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que esto sería la primera gran diferencia con la reforma que promovía en un momento Andrés Manuel López Obrador. Él en esa reforma hablaba de cambiar al instituto por un instituto de consultas y elecciones, más o menos así era el nombre, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo que dice esta mañana es que el INE se mantendría como organismo autónomo. Esto también para atajar un tanto las críticas de que ya su gobierno no solamente quiere controlar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, sino también capturar al Instituto Nacional Electoral. Entonces dice, no, el INE se mantendría autónomo, pero eso no implica que no se modifique o que no se analice el presupuesto del INE, que es un asunto que también nos lleva a lo que se debatió mucho en la administración de López Obrador, que era pues todo este despilfarro. En esa ley también la presidenta agrega estos nuevos detalles, habla sobre el tema y las modificaciones que tendría la figura de los representantes plurinominales. Mucha gente está muy molesta con esa figura que está muy alejada de la causa por la cual se crearon, ¿no? Que era para garantizar que hubiera representación de grupos minoritarios. Pues hoy los plurinominales son todo menos eso, ¿no? Entonces ella dice que sí se está manejando una modificación en donde los plurinominales ya no queden establecidos conforme las listas que preparan los partidos políticos. Cuestión que también incluso impacta a Morena, ¿no? Que se ha comportado igual que el resto de los partidos. Entonces, propondré una figura que priorice el trabajo en territorio por parte de los senadores que quieren ser plurinominales, de los diputados que quieren ser plurinominales, pues ya no solamente sean las listas, sino que incluso ellos también se vean obligados a hacer campaña. Entonces, dice que esto atajaría, por ejemplo, este tipo de prácticas como de senadores, diputados que están por años fuera de México, pero un partido los pone en el primer lugar de su lista y en automático pasan. Por ejemplo, tenemos el caso de Ricardo Anaya o de Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que también él estuvo en Canadá durante mucho tiempo y regresó porque Morena lo puso en los primeros de la lista y ya en automático tenía un cargo importante de representación popular. Entonces, esto ya modificaría la figura de los plurinominales como la conocemos desde hasta ahora. Entonces vamos a escuchar todo esto que explicó la presidenta. El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Es que solita se cae pues el argumento. Pero sí es muy importante que se revise y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales. He puesto yo el ejemplo de la Ciudad de México. Tiene y también otros estados, tiene un esquema de reconocimiento de las minorías, en donde el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político. Lo mismo tiene el Senado de la República.
Pero el problema son las listas de plurinominales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que hay una persona, Juan Pérez, es candidato de un partido político al distrito 1 de la Ciudad de México. Gana el de ese partido político, pero en segundo lugar, muy cerca, quedó Pedro López de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría y no listas. ¿Qué virtud tiene esto? Que todos van a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña. Entonces, una de las consideraciones que estamos tomando para que las listas de plurinominales pues se eliminen y que sea a partir del trabajo territorial que se hace. En el Senado, el que gana el primer lugar se lleva los 2 senadores y el segundo lugar entra, porque en el Senado son 2 los que van juntos, ¿no? Hombre, mujer o en general. Entonces entra la pareja que ganó y luego entra el que va en el número 1 del partido político que quedó en segundo lugar. Eso implica que todos fueron a territorio a ganar el voto. Es uno de los planteamientos que haremos y presentaremos la propuesta, ya se haría una discusión abierta y a partir de ahí pues ¿No habrá resistencia por parte de los aliados del PT, del Verde, con esta de los pluri? No, no lo creo, porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio, a presentarse con la ciudadanía. Esta idea de que estuviste 6 años fuera de México y luego regresaste a ser el número 1 de la plurinominal, pues, o sea, ¿cómo? La figura de los plurinominales siempre ha sido también muy polémica y más que la ciudadanía ya está interesada en cómo se eligen a sus representantes, cómo se están componiendo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y cuando se dan cuenta que llegan perfiles de un lado y del otro, o sea, también del oficialismo y del lado de la oposición, cómo es que llegan este tipo de personajes a obtener un espacio cuando en realidad había gente también que sí estuvo recorriendo las calles, que sí estuvo acercándose a la gente y terminan quitándole esos espacios por dárselos a otras personas. Este es uno de los puntos que explica la presidenta Claudia Sheinbaum que se van a colocar en la reforma electoral. Ya comienza también a dar ahí varias pistas de cómo se va a ir formando esta iniciativa que se va a enviar y que dijo no va a ser de una manera tan rápida, como también le preguntan hoy de la reforma a las fiscalías, que dijo este año no va a ser, ¿no? O sea, se va a dar para el siguiente, pero sí son temas que ya se comienzan a discutir y recordemos que estuvo también en los 100 acuerdos que ella dice que se va a establecer durante su sexenio, ¿no? Entonces, sí es algo que va a pasar, es algo que ya también se comienza a discutir, se comienza a analizar, porque incluso ahorita platicábamos Dani y yo, que ella misma ha hablado de cómo también se va a poner el tema de cuánto presupuesto van a tener los partidos políticos. Ayer hablábamos sobre Morena y el caso de que ya no están regresando la mitad de estas prerrogativas que tienen, que sí es bastante dinero y que sí es mucho lo que están teniendo ellos para ser el partido que actualmente está en el poder. Entonces, sí va a ser también una oportunidad para incluso tratar de reformar la manera en cómo los partidos políticos se ven como un negocio. Sí, justo también resulta muy curioso, porque son varios temas los que hay ahí. La presidenta en algún momento empezó como a desdibujar la idea de presentar una reforma de las fiscalías, aunque pues desde que llegó, como tú bien lo apuntabas, pues sí fue un tema del que se estaba hablando, incluso se prometió, ¿no? Tanto así. Empieza como a desdibujarlo y ya hoy le preguntan y me parece que ofrece una respuesta muy concreta, que es
están costando mucho trabajo las modificaciones a la ley derivadas de la reforma al Poder Judicial, que, o sea, es mucha transparencia, ¿no? Decir, o sea, fue un cambio brutal. Entonces, está costando la implementación, no tiene nada de malo, es natural. Y ya después de eso, sí vendría la reforma de las fiscalías, porque simplemente como empezar a desdibujarlo, pues para todo mundo es evidente que una reforma al Poder Judicial sin que haya una transformación en las fiscalías, pues sí estaríamos cojeando y sabemos bien de qué pie, ¿no? Entonces, ya afortunadamente la presidenta tiene esa honestidad de decir, sí va, pero está costando mucho trabajo esto por la magnitud del cambio en el Poder Judicial, pero sí va a ir la reforma de las fiscalías. Ahora, pasando al otro tema, que es lo de la reforma electoral, ojalá eso no se deje tampoco, ¿no? O sea, porque digo, ya desde ahorita también la presidenta deja ver las diferencias con la reforma que propuso Andrés Manuel López Obrador, que no tuvo buen fin, ya sabemos por qué. Pero, o sea, primero dice, el INE se mantiene igual, no va a ser instituto de elecciones y consultas, que era lo que estaba proponiendo la administración pasada. Pero, por ejemplo, algo que seguramente tocaría esa reforma electoral sería lo que ya mencionábamos del financiamiento de los partidos. Era muy agresiva la propuesta de reforma pasada, porque decía, solamente tienen que tener presupuesto cuando va a haber elecciones y para las campañas, ¿no? O sea, si era el desmantelamiento de casi de los partidos, ¿no? Que, pues sí, o sea, tenemos muchas pruebas de cómo, pues, son pues oficinas que mantienen durante años a gente que pues hace poco o nada. A mí me llama mucho la atención siempre el caso de Mariana Gómez del Campo, ¿no? Esta panista que pues creo que nunca ha ganado un cargo de elección popular, ha estado por estos cargos plurinominales o de partido, porque tiene en el PAN constantes comisiones, ¿no? Que la comisión internacional, que la comisión de familia, que eso y que aquello, ganando bien, y así se la ha llevado, ¿no? Y así, o sea, solamente menciono un caso de muchos que hay. Santiago Krill, que también, o sea, fue candidato a la presidencia y tampoco había ganado una elección, ¿no? En su vida. Entonces son este tipo de personajes que están, al menos por hablar del Partido Acción Nacional, que han tenido esta manera de acceder al poder y que han llegado también a gozar de todos los beneficios que les da ser parte de un partido político. Perdóname, Dani. No, es que los ejemplos sobran, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PRI, pues está toda esta documentación pública de cómo el dinero se lo gastan en talleres falsos, ¿no? En talleres de capacitación falsos. O está el caso que hablábamos ayer de Morena, en donde es el partido que más dinero recibe, que es el partido que empezó regresando la mitad del dinero de sus prerrogativas, que ahora ya no lo regresa, que es el partido que más dinero recibe, pero que transparenta nada. Transparente, ¿no? Absolutamente nada, que le ponen esta multa y que ayer hablábamos sobre ese tema, que se tiene que justo fiscalizar en dónde está todo ese dinero, qué fue lo que sucedió, que no se quede nada más en una multa y que sea así un jalón de orejas para Morena, porque en realidad, y decíamos, ¿no? O sea, va a aplicar para todos los partidos políticos, no nada más para unos cuantos que estén ahí, ¿no? Porque además, creo que ese es uno de los puntos que nosotras hemos ahondado en este espacio, la manera en que los partidos políticos se empiezan a conformar y quieren estar nutriéndose de cada uno de estos recursos que se les otorga por parte del INE si llegan a tener un registro y si cumplen con todos estos requisitos que se pide para que te conformes como un partido político. Aquí hacíamos incluso hasta una broma de decir, vamos a poner un partido político entre Dani Barragán y yo para que de esa manera también mantengamos un buen salario, que haya
grandes beneficios para todas nosotras. Digo, o sea, es una manera muy fácil, ¿no? Que se ha vuelto para los políticos ahora organizarse de esa manera y tener esos recursos bien asegurados. Con esta reforma, y creo que no se va a quitar el dedo del renglón, de tratar de modificar cada uno de esos puntos que han sido tan criticados, y más porque la gente ya está pidiendo que haya estos cambios, y porque cada vez nos vamos dando cuenta de cómo es que por muchísimos años pudieron seguir manteniendo todos estos privilegios los partidos políticos y distintas organizaciones con el fin de decir, bueno, pues ya está mi dinero asegurado. Ahora, eso por una parte. Por la otra parte, me gustaría y me encantaría ver a la oposición salir a la calle a hacer campañas, ¿no? Que no se gasten nada más en videos en Twitter, en videos en las redes sociales. O que ni siquiera hagan eso, ¿no? Que ya se sienten como primero Seguros en la lista de plurinominales y ya de que quedan, ¿no? O sea, que también se van obligados a hacer ese trabajo territorial. ¿Qué es lo que está pasando, no? Un Ricardo Anaya que estuvo 6 años fuera del país, regresa muy contento y decir, ya tengo un espacio en la Cámara de Senadores, y además se muestra como el gran líder de la oposición, ¿no? El que está haciéndole frente a todas estas iniciativas que se tratan de colocar y se tratan de discutir en el Congreso, y que ahora ya sin ningún problema regresa y toma ese espacio y comienza a aparecer en la vida pública y política de nuestro país. O los del Verde. Además. No, o sea, no sé cuándo se le ha visto a un congresista del Verde ir a hacer campaña. No, o sea, bueno, a Manuel Velasco creo que apenas pues estuvo ahí por lo de que estuvo jugando a querer ser el candidato y eso y aquello, pero ahí en fuera hay toda una generación de congresistas del Verde que pues los conocen en el Congreso nada más, ¿no? O sea, pero sí, pues es un hecho que la figura de los plurinominales ha servido para consentir a una clase política muy inútil. Y el caso también, por ejemplo, de Morena, ¿no? O sea, lo que veíamos con la famosa tómbola, y que varios habían quedado para ser parte de la Cámara de Diputados, pero de repente llega un Sergio Mayer y dice, pues yo ya tengo mi lugar asegurado. Ah, sí, claro. Y que además tampoco, nunca lo vimos haciendo campaña en las calles. O sea, de un lado y del otro también puede aplicar esta reforma, esta iniciativa que se vaya a llegar a discutir, y ojalá que sí sea benéfico y que se lo tomen muy en serio, tanto de ambos lados, porque luego no vayan a querer salir con sus cláusulas, así como lo quiere hacer Saúl Monreal, ¿no? Que sí, pero para ellos no aplica. Para mí no aplica. Bueno, pues ese es un gran tema, o sea, dense cuenta que una reforma electoral abarca tanto, o sea, y son, pues, muchas deudas, ¿no? Que se tienen, por eso, pues, cuando un gobierno te dice que quiere una reforma electoral que abarque plurinominales, que abarque presupuesto a partidos, pues, ¿cómo no la vas a apoyar? ¿No? Entonces sí tiene que ser muy ambiciosa. Muy, muy ambiciosa, y así como al expresidente Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio con esta reforma al Poder Judicial, creo que esta también puede ser una de las grandes reformas del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, lograr que se concreten estos cambios. Vamos a ver otra vez quizás todas estas organizaciones salir y decir el INE no se toca y la autonomía, que ese fue uno de los puntos que ya escuchamos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, la autonomía de este órgano electoral va a continuar, y eso hay que seguir insistiendo, ¿no? Van a ser autónomos, y los consejeros también, pese a los comentarios que se han dado de la manera en que actuaron en esta elección judicial, pues sí va a ser también algo que se tiene que comenzar a modificar, pero autonomía está garantizada para este organismo. Que ahí desactiva una marcha del INE no se toca. No, o sea, dicen, no, va a seguir siendo. Ya estaban alistando sus playeras rosas. No, yo no. Ya déjame de molestar.